Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme saludarles esta mañana. Es un placer acompañarles en este seminario para pastores. Qué bueno que la Iglesia Alianza está queriendo actualizar a los consiervos, particularmente en la tarea de predicar la palabra de Dios. Así que agradezco al Señor por la invitación de estar con ustedes esta mañana y al pastor Fernando Hidalgo y a todo el comité de Lima, el Encuentro con Dios, que está organizando estos seminarios. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos un tremendo tema por delante, ¿no es cierto? ¿Cómo preparar sermones expositivos? Vamos a compartir el PowerPoint para poder ilustrar mejor el tema esta mañana. ¿Cómo preparo un sermón expositivo? Una gran desafío para cada pastor, cada siervo de Dios. Permíteme empezar esta mañana con esta pregunta. ¿Qué significa predicar? Estamos tan acostumbrados a la palabra que nos hace bien de vez en cuando tomar un momento para reflexionar. Recordemos que el concepto en griego para predicar viene del verbo keruso, que significa proclamar, declarar o anunciar. Es la palabra que se usaba particularmente de un heraldo. Cuando un rey o el emperador quería anunciar algo a todo el imperio, llamaba a ciertas personas a quienes encargaba el mensaje que había que proclamar. No cualquier persona podía ser un heraldo. Era un tremendo privilegio. El emperador quería una persona sumamente confiable. Una persona que no cambiaría el mensaje. Su tarea no era dar una opinión personal que le parecía el mensaje del emperador. Como dice el apóstol Pablo, se requiere de todo siervo de Dios que sea fiel. Fiel aquel que lo llamó para anunciar el mensaje. Y este es el énfasis que tenemos en el Nuevo Testamento, en la tarea de predicar. Hoy en día, temo que corremos el peligro todos, yo también, de lo que podemos llamar el profesionalismo ministerial. Estamos tan acostumbrados a predicar, ¿no es cierto? Y con algunos años de experiencia, uno puede preparar un mensaje en, ¿qué? 3 o 4 horas. Quizá algunos pastores un poco apurados a veces lo hacen con mayor rapidez cuando entran a internet y descargan un sermón ya preparado de antemano. De todos modos, el gran peligro para nosotros es de acostumbrarnos a predicar. ¿Qué es lo que la iglesia piensa de la predicación? Yo me imagino que hay muchos miembros de la iglesia que su concepto de la predicación es simplemente un elemento más del culto cristiano. Esa parte para algunos la más tediosa, en la cual el pastor da un monólogo dramático por 30, 40 minutos. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto a los miembros de la iglesia acomodarse un poquito su cuerpo en el asiento, como relajándose, pensando, ahora tendré que estar calladito por 30, 40 minutos y se pone incómodo, pero no precisamente para escuchar la palabra de Dios? La predicación para algunos se ha vuelto algo monótono, algo tedioso. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos algo interesante. Para los apóstoles, predicar era una gran prioridad. ¿Se acuerdan Hechos 6? Cuando surgió ese primer problema en la iglesia primitiva. Y había una presión sobre los apóstoles a encargarse de las viudas, de la alimentación de ellas. Y se acuerdan, hermanos,
la famosa respuesta de los apóstoles. Encarguen ustedes a otras personas. Nuestra prioridad es solo dos cosas: predicar la palabra y orar. Yo me pregunto cuántos de nosotros como pastores necesitamos recordar esa prioridad apostólica en el tiempo que asignamos a la preparación de los sermones. Predicar debe ser la prioridad número uno de todo pastor. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo escribiendo a 2 Timoteo? Estaba a días o semanas de morir. Tenía que dejar a Timoteo unos últimos encargos. Y cuando llegamos al fin de 2 Timoteo, ¿qué encontramos? El apóstol Pablo exhorta a Timoteo con bastante solemnidad. Le dice Timoteo, en la presencia del Señor, Dios está escuchando lo que te voy a decir ahora. Predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá un momento cuando no querrán escuchar la palabra. Así que redime el tiempo. Dedícate a predicar. El último encargo del apóstol Pablo. Ahora, creo que todos sabemos muy bien, hay 3 clases de sermón. En primer lugar, hay el sermón temático. Creo que todos hemos predicado muchos sermones temáticos. Es el más fácil para preparar. Escoges un tema o quizá te asignan un tema. Podría ser algo como la importancia de la oración. Si tienes cierta experiencia ministerial, rápidamente van a venir a tu mente algunos puntos acerca de la oración. Con esos puntos principales vendrán algunos textos bíblicos. Y puedes armar tu sermón que en 1 hora. Y de tu experiencia ministerial puedes usar unas cuantas ilustraciones, ejemplos de oraciones contestadas, una aplicación final, y en 1 hora, hora y media tienes un sermón temático. Ahora, los sermones temáticos son muy buenos. Por ejemplo, para un mensaje evangelístico. Es muy bueno predicar un sermón temático porque es bastante fácil para escuchar. No requiere del oyente mucha concentración. Quizá también en retiros, cuando tienes que tocar ciertos temas particulares. El método temático es excelente. Por supuesto, para un retiro te prepararás un poco mejor, ¿no es cierto? En segundo lugar, hay el sermón textual. El sermón textual tiene como propósito exponer una porción de la palabra de Dios, un salmo, por ejemplo. O podría ser un versículo como Juan 3:16. La meta de un sermón textual es simplemente exponer todo ese texto. Es un pecado casi imperdonable. Si vas a predicar un sermón textual, pasar por alto una palabra, una frase en el texto. No, tienes que exponer todo. Por eso, para un sermón textual, no puedes escoger una larga sección de texto, porque tienes el desafío de predicar todo ese pasaje. Sermón textual. El sermón textual también es muy bueno. Te permite manejar y enseñar la palabra de Dios. Requiere más preparación y lo puedes usar en enseñar en la academia bíblica, por ejemplo. El tercer sermón, el que nos interesa esta mañana, es el sermón expositivo. No sé si estamos claros en cuanto a lo que el sermón expositivo realmente significa. Confieso que por muchos años yo en mi mente tenía una confusión en cuanto al sermón textual y el sermón expositivo. El sermón expositivo
es una mezcla entre el sermón temático y el sermón textual. Es decir, escoges una sección de texto bíblico y luego de estudiarlo, escoges uno de los temas centrales en ese pasaje. Y luego te dedicas a exponer ese tema, pero no de toda la Biblia, sino limitándote a esa porción de texto bíblico. Obviamente, eso requiere mucho más trabajo exegético. Tienes que analizar en detalle las palabras, las frases, la gramática, de preferencia en el idioma original. Y en la medida que vas haciendo eso, entonces armas tu sermón expositivo. Este es el sermón que es ideal para los cultos dominicales. Porque domingo tras domingo estaremos enseñando a la iglesia cómo estudiar la Biblia. Cómo sacar de la Biblia las lecciones más importantes. Y es una gran labor para el pastor. Permítame tomar un momento esta mañana para hablar acerca de las virtudes o las ventajas de un sermón expositivo. En primer lugar, como vamos a ver en un momento en este taller, un sermón expositivo exige estudiar el texto bíblico en detalle. Hay que reconocer que por lo general no hacemos eso para un sermón temático. Pero para un sermón expositivo exige un estudio minucioso, detallado del texto bíblico. Lo bueno de eso es que al pasar los años, ganas tremendo conocimiento de la palabra de Dios. Yo ya tengo 30 años como misionero en este país, un poco más. Hace unos meses terminé una serie de prédicas sobre el libro de Oseas. Yo he predicado de Oseas varias veces, pero durante esta pandemia, al predicar del libro de Oseas, me di cuenta de algo que nunca me percaté antes. Oseas, el libro de Oseas, cada versículo, especialmente del capítulo 4 en adelante, cada versículo son como apuntes para un sermón. Y cada versículo contiene tremenda enseñanza. Ahora, yo nunca me di cuenta de eso hasta predicar expositivamente el libro de Oseas. Ahora estoy encontrando lo mismo con el libro de Job. Qué tremendo libro, Job. Muchos lo leemos rápidamente, capítulo tras capítulo, tratando de entender más o menos por dónde va la conversación, el diálogo. Pero cuando empiezas a estudiar en detalle, con miras a predicar expositivamente, cuánta riqueza hay en el texto bíblico. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja del sermón expositivo es que te exige identificar el tema central. Aquí tenemos que confesar que a veces como pastores y predicadores nos falta todavía trabajar esto. Podemos leer la palabra de Dios, pero no siempre captamos cuál es el tema central. Nos es difícil a veces captar la línea de pensamiento, por dónde está yendo el apóstol Pablo, qué es lo que él realmente quiere enseñar. Y el sermón expositivo te exige identificar el tema o los temas centrales de un pasaje y luego tienes que seleccionarlo también. Y vamos a ver esta mañana cómo hacemos eso. En tercer lugar, una gran ventaja del sermón expositivo es que te permite profundizar tu análisis del texto bíblico dentro del contexto. Porque cuando vas a predicar un tema y básicamente estás limitado a un pasaje bíblico,
Para poder predicar bien, vas a tener que estudiar y rebuscar ese pasaje. Y eso te va a dar una profundidad del manejo bíblico que otros tipos de sermones no te permiten en la misma manera. Así que permítame esta mañana recomendar el método expositivo. Como vamos a ver en un momento en este taller, requiere mucho trabajo, pero ese trabajo está bien invertido. Bendeciremos a la iglesia con la riqueza de la palabra de Dios. Alimentaremos nuestras propias almas al estudiar la palabra y tendremos una conciencia tranquila, sabiendo que estamos exponiendo el mensaje del Señor Jesús, el Rey de Reyes, que nos llamó para ser sus heraldos. Vamos a ver cuál es el método para preparar un sermón expositivo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la estructura y el contenido del pasaje que vamos a predicar. Esto requiere cierto esfuerzo y tenemos que pedir al Señor que nos dé la habilidad mental para hacerlo. No todos encuentran buscar la estructura de un pasaje fácil para hacer. La experiencia indudablemente te va a ayudar bastante. Para elaborar o identificar la estructura del pasaje, una de las primeras cosas que hacemos es comparamos ese pasaje en diversas versiones de la Biblia en español. Vamos a ilustrar eso en un momento. Porque la verdad es que cada versión en español tiende a darte una estructura un poco diferente según el traductor de esa Biblia. Y vamos a ver que no podemos confiar plenamente en nuestras traducciones, tenemos que indagar un poco más. Eso nos va a llevar al texto en el idioma original, para poder estar seguros que estamos entendiendo bien la estructura del pasaje para predicar. En segundo lugar, vamos a tener que seleccionar el tema a predicar. Eso requiere más que un poco de meditación, reflexión espiritual y más que nada, una sensibilidad al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude no solo a identificar el tema, sino contestar esta pregunta. De los varios temas que hay en este pasaje, ¿qué es lo que la iglesia necesita este domingo? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir a la iglesia? Recordemos, hermanos, la iglesia es la novia de Cristo. El predicador tiene este enorme privilegio de hablar a la novia de Cristo a nombre del esposo. Una solemne responsabilidad. Y tenemos que aprender esta disciplina de pasar tiempo con el novio, el esposo de la iglesia, para que él nos oriente qué es lo que él quiere decir a su novia a través de su palabra. Una vez que hemos establecido el tema que vamos a predicar de ese pasaje, lo que hay que hacer ahora es volver al pasaje y estudiarlo en más detalle todavía. Ahora viene el aspecto de análisis lingüístico. Las palabras, ¿qué significan? Y en todo este estudio, para evitar una suerte de intelectualismo, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos acompañe en cada momento de estudiar, para que el Espíritu Santo nos dé una carga al estudiar una palabra, al estudiar la gramática, que el Espíritu Santo vaya conduciendo nuestros pensamientos para enriquecer el tema que vamos a tratar el domingo.
Estos son los elementos principales en preparar un sermón expositivo. Permítame esta mañana, por ser un taller, tomar un tiempo para trabajar un poco la mecánica. Vamos a tomar un pasaje de la carta de Pablo a los Colosenses, así que les invito a abrir sus Biblias en Colosenses, el capítulo 1, y vamos a leer versículos 9 al 14. Sigan la lectura en sus Biblias, por favor, esta mañana. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Obviamente es la oración de Pablo por la iglesia en Colosas, y Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es el texto que vamos a predicar un sermón expositivo. ¿Cómo nos preparamos? Primero tenemos que trabajar la estructura. Tenemos que pensar cómo avanza el pensamiento de Pablo en este pasaje. Para esto a veces nos ayuda poder marcar el texto bíblico, colorear el texto bíblico para empezar a pensar en la estructura. ¿Cuáles son los pensamientos principales? Ahora, permítame mostrarles aquí en su pantalla algo de este proceso, usando en primer lugar la Reina Valera. Empieza con 3 palabras, por lo cual. Esas palabras obviamente vinculan este texto con lo que Pablo venía escribiendo antes. Por lo cual, ¿qué es lo que Pablo hace ahora? Bueno, hay una oración, ¿no es cierto? Pablo dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Así que he subrayado la palabra pedir porque introduce la oración del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo a Dios? Lo he coloreado en rojo. La oración de Pablo es que los creyentes en Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es la oración. Ahora vienen 2 palabras, ¿para qué? Estas palabras ¿para qué? Indican el propósito. Pablo anhela que los creyentes en Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para un propósito particular. ¿Y cuál es? Lo he puesto en letras en verde, claro. Para que andéis como es digno del Señor. Esa es la meta del apóstol Pablo. Él quiere que los creyentes en Colosas conozcan la voluntad de Dios, no como algo intelectual, no para poder conversar entre ellos, sino para algo muy práctico, para que sepan cómo vivir, cómo andar dignamente del Señor. Luego, en la Reina Valera, vienen varias palabras que en griego son participios y en español los identificamos con estas
palabras que terminan con NDO. Por ejemplo, agradándole en todo, llevando fruto. He puesto esto en color azul. Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, dando gracias al Padre. Estas palabras, ¿qué representan? Representan la manera de andar dignamente del Señor. La forma de andar dignamente es, número 1, según la Reina Valera, agradándole en todo. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Número 4, siendo fortalecidos con todo poder. Y número 5, dando gracias. 5 maneras en la cual vamos a vivir una vida digna del Señor. Luego el pasaje termina con los versículos 13 y 14, donde básicamente el apóstol Pablo resume la gran salvación que Dios el Padre nos ha dado. He puesto estas palabras en color violeta, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pueden notar ahí, hermanos, Pablo está describiendo la salvación que tenemos de Dios el Padre. Ahora noten, en la Reina Valera, todos estos versículos son una sola oración, larga, compleja oración. No hay ningún punto seguido. ¿Pueden notar eso? Ningún punto seguido. Es un solo pensamiento grande del apóstol Pablo. Qué tremendo intelecto tiene Pablo. Ahora, cuando vamos a otras versiones, vamos a ver qué pasa con otras versiones. Traten de recordar esta estructura. La Nueva Versión Internacional empieza con 2 palabras, por eso. Tenemos también la oración, pedimos. La oración es básicamente la misma. Les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Otra vez, el propósito, ¿para qué? Y tiene que ver con esto de vivir una vida digna. Pero luego noten, en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 9 hay un punto seguido antes de la oración, antes de la palabra pedimos. Luego hay un punto seguido después de agradándole en todo, que da lugar a otro pensamiento ahora. Y Pablo dice, esto implica, es decir, vivir una vida que agrada o que es digna de Dios implica ciertas cosas. ¿Qué implica? Dar fruto, crecer, ser fortalecidos. Y luego, punto seguido, otro pensamiento. Así, es decir, haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? Van a perseverar con paciencia, dando gracias con alegría al Padre. Puede notar que según la Nueva Versión Internacional, ahora hay otro pensamiento. Las implicancias, cómo vivir una vida digna, tiene que ver con 3 cosas: dar fruto, crecer y ser fortalecidos. Ahora, según esta versión, cuando estás viviendo una vida digna del Señor, estas cosas van a ser el resultado ahora. Eso es muy diferente. El resultado. Van a perseverar con paciencia y van a dar gracias al Padre. Espero que van captando la diferencia. Cambiando de versión en español, la puntuación ya nos lleva a una estructura bastante diferente. Ahora vamos a la Biblia de las Américas. Bueno, en la anterior, noten la NBI, ¿cuántas oraciones hay? De la Reina Valera con una sola oración, la NBI tiene 6 oraciones, dando a entender que en este pasaje hay 6 pensamientos diferentes. Por eso la puntuación.
En la Biblia de las Américas hay solo 2 oraciones. Tenemos también la palabra rogar, que introduce la oración de Pablo, que está en rojo. El propósito de la oración, andar como es digno del Señor. ¿Cómo ser digno del Señor? Estas palabras, al igual que la Reina Valera, 5, agradándole en todo, dando fruto, creciendo, fortalecidos, dando gracias. Pueden notar, ahí no hay ningún punto seguido, indicando hay un solo pensamiento. Todo está englobado ahí. El punto aparte viene al fin del versículo 12, para que el versículo 13 y 14 tenga que ver con la salvación. Así que la Biblia de las Américas también tiene otra forma de puntualizar este pasaje. Finalmente vamos a la nueva versión, la nueva traducción viviente. Ahora tenemos 7 oraciones, más complejo todavía. El pedido en rojo es igual que las versiones anteriores, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Punto seguido. Entonces, ahora viene esta palabra entonces, da a entender la consecuencia. ¿Ya? Tendrá que comparar con el análisis anterior para ver la diferencia estructural de pensamiento. Esta versión dice, entonces, la forma en que vivan siempre va a honrar y agradar al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Luego viene, mientras tanto, es decir, a la par que van viviendo esta vida que honra al Señor, al mismo tiempo se va a dar otras cosas. Van a ir creciendo y van a aprender a conocer a Dios más. Ahora noten, punto seguido, y viene otra vez la palabra pedimos. Noten entonces, la NTV tiene 2 veces el verbo pedimos, que da a entender que Pablo está haciendo 2 oraciones. La segunda oración es que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Luego viene ¿para qué? Entonces, un propósito para la segunda oración. Y el propósito es que tengan toda constancia y la paciencia que necesitan. Y para lograr eso, ahora vienen estas cosas. Estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Esa es la manera de poder tener constancia y paciencia, o la consecuencia de ello. Al final, noten que después de la palabra Padre viene punto seguido, indicando según la NTV que la salvación, el concepto de la salvación, empieza a la mitad del versículo 12 y avanza del versículo 14. Ahora, no quiero detenerme más aquí, yo sé que es un aspecto un poco tedioso, pero espero que a lo menos han notado cómo cada versión presenta el pensamiento de Pablo un poco diferente. Lo que quiero que capten es lo siguiente, hermanos. Traten de captar esto. Cada versión es una traducción del griego al español. Y al mismo tiempo es una interpretación. Cada versión está interpretando el pensamiento de Pablo. ¿Por qué es importante notar eso? Por la siguiente razón. Si como pastor te limitas a una sola versión, cualquiera que sea, y predicas básicamente de esa versión en español, no siempre estarás entendiendo bien el pensamiento de Pablo. Aquí hay 4 versiones que presentan el pensamiento de Pablo en cierta manera diferente. En algunas versiones, Pablo está pidiendo una cosa.
En otra versión, Pablo está pidiendo dos cosas. Y la pregunta es, ¿cómo vas a predicar? No puedes descansar totalmente de las versiones en español. Si vamos a ser fiel al texto bíblico y de paso vamos a ser fiel al Señor que nos llamó a predicar, vamos a tener que ir al idioma original. Aquí tenemos el texto con ciertas indicaciones para ayudarnos a ver cómo manejamos el texto original en griego. En esta etapa de la preparación, lo que nos interesa más que nada son los verbos, porque los verbos indican el pensamiento y la acción principal que Pablo tiene en mente. Ahora, aquí vamos a notar algo muy interesante. Pablo dice, desde el día que lo oímos, ahí viene un verbo principal en auristo. No cesamos, otro verbo en auristo. De estar orando, un participio, y pidiendo un participio. Esto es muy interesante. Por lo general, los verbos principales van a estar en la forma, el modo indicativo. En este caso, serían los verbos oímos y cesamos, no cesamos. Los verbos orando y pidiendo son participios. Y siendo participios, por lo general, son verbos secundarios. Así que lo importante en la mente de Pablo, él está recordando algo. Él está recordando. Y él no está dejando de hacer algo. Y lo que no está dejando de hacer es rogando y pidiendo. Ahora, ¿qué está pidiendo? Aquí viene la palabra que, una cláusula en griego con la palabra gina, que introduce el tema principal de la oración. ¿Y cuál es el tema principal? Que sean llenos. Otra vez un verbo principal, modo indicativo en la voz pasiva. Que sean llenos, que Dios haga algo en ustedes, llenándolos ¿de qué? De conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora viene ¿para qué? Otra vez un verbo principal, auristo, en el modo infinitivo. Para que andéis. Literalmente sería para andar, ¿ya? Un infinitivo. Para andar como es digno del Señor para toda complacencia. Ahora, noten aquí algo interesante también. Las palabras para toda complacencia no es un verbo. En la Reina Valera dice agradándole en todo, que da a entender que es un verbo, un participio, pero no es un verbo. Así que estructuralmente hay que sacar esa frase y ahora llegamos a los participios que indican la manera de llevar una vida digna. 4 participios en griego, cada uno en tiempo presente continuo. ¿Cómo vamos a vivir una vida que agrada al Señor? Número 1, llevando día tras día fruto en toda buena obra. Segundo lugar, creciendo día a día en el conocimiento de Dios. Tercer lugar, siendo fortalecidos día tras día con todo poder. Cuarto lugar, dando gracias día tras día al Padre con gozo. Ahora, ¿pueden ver la ayuda que el griego nos da? Nos permite establecer cuáles son los participios. Tiempo presente. Esto es central en el pensamiento de Pablo. Estas son las 4 maneras de vivir una vida digna del Señor. Al final viene la parte de la oración que tiene que ver con la salvación en el color violeta. Lo interesante es que en el texto en griego,
es una sola oración, al igual que la Reina Valera. Por cierto, una larga oración. Pero la Reina Valera guarda esa estructura gramatical que ayuda mucho al predicador. Otras versiones tratan de ayudar al lector dividiendo la oración en 6 o 7 partes. Pero no, escuchen bien. Una cosa es ayudar al lector común y corriente en la iglesia para entender lo que Pablo está diciendo. Obviamente, leer algo en una larga oración es difícil. Dividirlo en 6 o 7 oraciones se hace mucho más fácil para el miembro de la iglesia al leer la Biblia en su devocional. Pero el pastor tiene otra responsabilidad. El pastor tiene que entender la estructura, tiene que entender el pensamiento de Pablo, porque si no, no vamos a predicar lo que Pablo quiso decir. Podemos predicar lo que la NTV quiso decir, pero eso es diferente. Tenemos que predicar lo que el Espíritu Santo inspiró. Eso requiere bastante trabajo. Una vez que hemos hecho este análisis estructural con varias versiones y el texto original, estamos listos ahora para seleccionar el tema principal. Se habrán dado cuenta que en este pasaje hay varios temas importantes. Un primer tema sería la oración de Pablo. Cuán importante es que la iglesia sepa y tenga un pleno conocimiento de Dios. Pablo está orando que la iglesia en Colosas tenga un tremendo conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es un tema. Un segundo tema en verde es la preocupación de Pablo. Que la iglesia en Colosas vivan cierta clase de vida. Una vida digna del Señor. En medio de tanta idolatría, gente pagana, el apóstol Pablo quiere que la iglesia en Colosas brille como luz en las tinieblas. Para eso, tiene que aprender a vivir una vida digna del Señor. Ese es otro tema. Un tercer tema tiene que ver con la manera de llevar esa vida. ¿Cómo vamos a vivir una vida digna? Y el apóstol Pablo presenta eso también. Y el cuarto tema tiene que ver con la salvación. La razón por la cual debemos conocer la voluntad de Dios. Y la razón por la cual debemos vivir una vida digna del Señor es porque Dios ha hecho una tremenda obra de salvación en nosotros. Este es otro tema. Pueden ver entonces, hermanos, que aquí tenemos 4 temas. Ahora tienes que seleccionar uno para predicar. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo seleccionas el tema principal? Bueno, hay 3 consideraciones a lo menos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el factor tiempo. En este caso, les confieso, yo tuve que preparar un sermón sobre Colosenses 1 del 9 al 14 como parte de una serie de estudios en nuestra iglesia aquí en Trujillo sobre la carta de Pablo a los Colosenses. Hace varios meses dividimos toda la carta y asignamos para cada semana una porción. Así que yo forzosamente solo puedo predicar una vez sobre este pasaje. Eso me limita a un solo tema. Claro, si las condiciones o las circunstancias fueran diferentes, si yo estuviera predicando semana tras semana, porque soy el único pastor predicando, y viendo que hay tanto material en este pasaje, yo podría pasar 2, 3 o 4 semanas, cada domingo predicando un tema diferente. En un sentido, eso es lo ideal para realmente profundizar el texto bíblico. Pero el factor tiempo entonces va a determinar cómo manejamos el tema para predicar. Segundo lugar, la necesidad de la iglesia. Como pastores tenemos que conocer la necesidad de la iglesia y lo llevamos al Señor.
En oración en la casa decimos, Señor, aquí está el pasaje, aquí están los temas. Ayúdame a ver la necesidad de la iglesia. ¿Cuál es el tema que encaja mejor con la realidad que la iglesia está viviendo? Y en tercer lugar, hay que pensar en la voluntad de Dios mismo. Hay que estar alerta al Espíritu Santo dándote esa carga. Lo que los profetas llamaban la carga profética. Un sentir, Dios está hablando. Y Dios hablará a tu corazón primero. Te dará una carga por uno de estos temas. Y si sientes una carga del Señor, eso es lo que Dios quiere que tú prediques. Así que tenemos que barajar el asunto con estos tres factores para escoger el tema que vamos a predicar. Una vez que hemos escogido el tema, pasamos a una tercera etapa en la preparación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, con ese tema en nuestras mentes, volvemos al mismo pasaje, Colosenses 1, 9 al 14. Y ahora miramos al pasaje con un microscopio, en más detalle. ¿Para qué? Para poder armar bien el sermón, para dar al sermón lo que llamamos la carne, los músculos, la piel, los detalles que van a hacer el sermón mucho más interesante. Pero tenemos que básicamente limitarnos a este pasaje. Claro, podemos citar otros pasajes, pero la meta es exponer este pasaje, no pasear por toda la Biblia. Así que tenemos que estudiar en mucho más detalle este pasaje para poder elaborar bien un sermón expositivo. Esto requiere más trabajo exegético. Ahora hay que estudiar palabra por palabra. Hay que sacar los léxicos en griego, investigar los términos, asegurarnos que estamos entendiendo muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y en todo ese estudio, el Espíritu Santo va a enriquecer tremendamente el sermón. Entenderán, hermanos, no haces esto en 1 hora. No haces esto en 5 horas. Esto requiere mucho tiempo. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude a volver a ese énfasis apostólico. Los pastores somos llamados a la oración y a la predicación de la palabra. Los apóstoles lo dijeron, dándonos un modelo a seguir. Ahora permítame terminar esta mañana dándoles un pequeño bosquejo del sermón que yo preparé sobre este pasaje y prediqué hace unas semanas aquí en Trujillo. Di como título el tema La responsabilidad del creyente. La introducción sería: ¿por qué la iglesia no está impactando más nuestro país? Estamos aquí en Perú 2021. La iglesia evangélica ha crecido enormemente. Somos que 15% de la población. Pero la triste realidad, consiervos, es que aunque seamos tantos evangélicos, ¿qué impacto tenemos? Hay otros grupos, mucho menos que nosotros en cantidad, pero por su trabajo, esfuerzo, unidad, etcétera, están logrando cambiar leyes radicales. Y la iglesia evangélica, ¿por qué no impactamos? El apóstol Pablo anhelaba que esta iglesia en Colosas, una pequeña iglesia, recién empezando, pero Pablo quería que esa iglesia impacte en la sociedad. Y la única forma de impactar en la sociedad es si realmente vivimos vidas dignas
del Señor. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debe ser la vida del creyente? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pablo menciona 4 cosas. En primer lugar, dice Pablo, tenemos una gran responsabilidad de vivir, de llevar fruto espiritual. Pablo dice, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, este es el propósito de la salvación. El apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 10 dijo, hemos sido salvos para buenas obras. ¿Cómo podemos producir fruto? Tenemos que permanecer en Cristo. Juan capítulo 15. Somos las ramas que tenemos que producir fruto permaneciendo en la vid. Noten el énfasis aquí. El apóstol Pablo no dice que el creyente debe llevar 2 o 3 buenas obras. El apóstol Pablo dice, llevando fruto en toda buena obra. Cada creyente debe tener una vida cargada de buenas obras, cargada, repleta de buenas obras. Esa es la vida digna de un hijo de Dios. Eso es lo que va a impactar en la sociedad. La pregunta es cómo lo hacemos. Porque la verdad es que pocos de nosotros estamos cargados de buenas obras. La única forma de llevar fruto en toda buena obra es vivir lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El gran problema en nuestras vidas como evangélicos es que mi vida está centrada en mí mismo. Lo que yo quiero, mi carrera, mi profesión, mi pareja, mis hijos, mi casa, mi carro. Y es porque estamos tan centrados en nosotros mismos que no llevamos fruto en toda buena obra. Este es un gran problema en nuestras vidas. Tenemos que volver a este principio fundamental. Mi vida se acabó. El día que entendí que Cristo murió por mí, mi vida aquí en la tierra se acabó. Ahora Cristo vive. Tenemos que reorientar nuestras vidas para poder llevar fruto en toda buena obra. En segundo lugar, dice Pablo, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es tener vida eterna. Esta es vida eterna, dijo el Señor Jesús en Juan 17, que conozcan a Dios el Padre y a su Hijo. Conocer a Dios no es intelectual, no es algo académico, es algo vivencial. Es algo que llenará nuestras vidas de tremendo gozo. El salmista lo dice en Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra delicias para siempre. El creyente que conoce vivencialmente a Dios tendrá una vida exuberante. Pero aquí un detalle interesante, cuando Pablo dice, habla del conocimiento de Dios, Pablo usa la palabra epignosis. Gnosis es la palabra común para conocimiento. Epignosis es conocimiento sobre conocimiento. Está hablando de un profundo conocimiento de Dios. ¿Cuántos creyentes tenemos eso? Un profundo conocimiento de Dios. Ahora, este conocimiento, ¿cómo es? Ya he dicho que no es algo intelectual, es algo experimental. Para los hebreos, el verbo conocer no era algo meramente intelectual, era experimental. ¿Se acuerdan Génesis 3:17? Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿qué dice el versículo 7 de Génesis 3? Conocieron que estaban desnudos. Ahí está el verbo, conocieron que estaban desnudos. ¿Qué significa eso? Que simplemente dijeron, ya estoy desnudo.
¿O será que lo conocieron con gran vergüenza? Lo conocieron experimentalmente. Querían esconderse, taparse, huir de Dios. No era algo intelectual, era experimental. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa clase de conocimiento de Dios? Experimental. Pero pasemos a Génesis 4, versículo 1. Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. El verbo conocer ahí, ¿qué significa? Una relación íntima. La relación más íntima que un ser humano puede tener aquí en la tierra, la relación sexual en el matrimonio. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, la única manera de vivir una vida digna es teniendo un conocimiento íntimo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios para conocerlo íntimamente? Ese es el desafío. Tercer lugar, tenemos que ser fortalecidos espiritualmente. El apóstol Pablo dice, fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Hoy en día ustedes sabrán que hay ciertos sectores de la iglesia que tienen tremendo interés en poder espiritual. Quieren poder tumbar a las personas, quieren poder orar por ellas para que empiecen a temblar, a hablar en lenguas, sanidades. Hay un tremendo interés en poder espiritual. Pero noten, ¿de qué clase de poder está hablando Pablo aquí? Pablo dice, para toda paciencia y longanimidad. En Hechos capítulo 8, un hombre llamado Simón Mago, viendo el poder de Felipe y viendo el poder de los apóstoles, él quería comprar ese poder. Fíjense, quería comprar el poder. Él pensaba que era un truco mágico. El verdadero poder espiritual no es tanto para hacer grandes señales y milagros. A lo menos eso no es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Pablo está diciendo a un grupo de creyentes en Colosas, yo anhelo que ustedes tengan este poder espiritual para paciencia y para longanimidad. Porque ser un creyente en Colosas no era nada fácil. ¿Se imaginan la persecución? ¿Se imaginan la burla de los paganos? Cuando los creyentes no participan en las orgías en los templos. Necesitaban tremendo poder espiritual para soportar todo esto. Hoy en día es lo que la iglesia necesita. En la medida que tratamos de frenar el avance de ciertas leyes, del aborto, LGTB, etcétera, debemos saber que al final vamos a poder vivir aún en un país con leyes totalmente anticristianas, cuando tengamos este poder espiritual. Y noten que Pablo dice, con todo poder. No está hablando de un poco de poder. Está hablando de un tremendo poder, porque Pablo dice, un poder conforme a la potencia de su gloria. La primera palabra poder es dunamis, que significa el poder eficiente para lograr algo, para tener paciencia, para tener longanimidad. Dios puede darnos suficiente poder para lograr eso. Pero este poder viene conforme a la medida del poder de Dios. Y la palabra potencia en griego es kratos. Hay un hermoso nombre de Dios, el omnipotente, todopoderoso. En griego es pantocratos, el todopoderoso. Y Pablo dice, yo anhelo por ustedes. Esta es su responsabilidad, dice Pablo. Esta es su responsabilidad. Experimenten todo el poder de Dios, el poder de la gloria de Dios,
para que tengan paciencia y longanimidad bajo persecución y opresión. Esa es su responsabilidad. Y en cuarto lugar, dice Pablo, tenemos una responsabilidad de dar gracias a Dios. ¿Por qué Pablo dice esto al final? Porque una manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa es ser quejosos. Nos quejamos todo el tiempo, ¿no es cierto? El otro día vi un noticiero de vacunando a los de la tercera edad en Lima. Todos estaban bien ordenados, sentados en sus sillas, distanciados, y uno pensaría, esas personas estarán tan contentas de estar recibiendo vacunas en buenas condiciones, gratis. Y una mujer se pone a quejarse. De lo que podíamos ver, era en vano quejarse. ¿De qué se estaba quejando? No había razón por quejarse, pero hay ciertas personas, han notado, ciertas personas se quejan de todo. De todo se quejan. Cuando Israel salió de Egipto, yendo a la tierra prometida, ¿se acuerdan la cantidad de quejas que llevaban a pobre Moisés? Y en nuestras iglesias vamos a encontrar lo mismo. Creyentes, líderes, se quejan de todo. Eso no es una vida digna. Y debemos asumir esta responsabilidad de dejar a un lado todas nuestras quejas y aprender a dar gracias. Pablo dice, dando gracias al Padre, porque Dios el Padre ha hecho grandes cosas para nosotros, nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Pero la verdad es que la Trinidad ha trabajado para nuestra salvación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y como creyentes, debemos vivir vidas tan agradecidas a Dios. Conclusión. Pidamos a Dios que nos llene de este conocimiento, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que vivamos vidas dignas del Señor, porque esto va a impactar al Perú, que tanto necesita una iglesia evangélica que viva a la altura de todo esto. Hermanos, ahí he tratado esta mañana de darles algunos alcances acerca de cómo preparar un sermón expositivo. El tiempo nos ha ganado, habría mucho más que decir, pero les animo, espero que esto les ha animado a aprender unas cosas un poco más de cómo preparar un sermón expositivo. Les animo a que practiquen. La mejor lección es practicando. Ahí vas a aprender mucho y te vas a perfeccionar en el método del sermón expositivo. ¿Qué le parece si oramos un momento y pedimos a Dios que nos dé la gracia, la disposición de dejar de hacer otras cosas, aunque sean importantes, para dedicarnos a la tarea primordial de predicar la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo con los consiervos, Señor, de poder juntos pensar en cómo manejamos tu palabra. Perdónanos, Señor, por cualquier deficiencia en nuestro manejo de las Escrituras. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a responder bien al desafío de dar más tiempo para estudiar, indagar tu palabra, para que en todo este proceso tú nos prepares para poder predicar mejor tu palabra a tu pueblo. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Pedimos que tú nos sigas acompañando en este taller. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención esta mañana. Obviamente hay muchos libros que ustedes podrían leer para poder preparar mejor los temas. En algún momento, si quieren, consúltenme para darles algunas recomendaciones acerca de otros libros que les van a ayudar a preparar sermones expositivos. Muchas gracias y que Dios les bendiga, hermanos.